Así que, pues, lo prometido es deuda, mis hermanos, y vamos a dar esta enseñanza que yo sé va a afirmarnos primeramente en la fe, en lo que somos. Yo le voy a preguntar, ¿usted es salvo? ¿Sí? ¿Es hijo de Dios? ¿Está seguro que su nombre está escrito en el libro de la vida? ¿Allá nos vamos a ver? Bueno, vamos a afirmarnos en esto porque de ahí se desprende precisamente el conocimiento y la indicación bíblica de lo que representa y es el bautizo en agua. Con esta enseñanza vamos a afirmar muchas cosas que tenemos que estar convencidos, bien fundamentados, para dar ese paso, ahora en los bautizos vamos a hacer, bueno, la invitación no solamente es para la iglesia en León, es una invitación a las iglesias de la región y bueno, van a venir de las otras casas de oración de aquí del Bajío que nos permite el Señor atender. De hecho, aquí están hermanos de Casa de Oración Celaya, levante su mano, mire, vienen desde Celaya, y aquí estaba de Casa de Oración Aguascalientes, miren, aquí están dos. Levanten su mano, y aunque ya los conocen, pero levántenla. O sea, nosotros somos una iglesia universal, ¿sí sabe eso? Donde hay un cristiano, hay un hermano. Y imagínense si eso es a nivel mundial, se imagina en el Bajío, y se imagina casas de oración del Bajío, pues más fraternos. Por eso aquí ya están aquí los muchachos, porque pues son tan fieles a la palabra de Dios que van diario a la iglesia, ¿verdad? Muy bien. La enseñanza de hoy tiene un título, como siempre: ¿qué me impide ser bautizado? Eso lo dijo un hombre en algún momento en la Escritura, está ahí fundamentado y lo vamos a leer. Vamos a comenzar estableciendo principios bíblicos, mis hermanos. Mire, el bautismo en agua es un acto simbólico simplemente, mediante el cual quien ha creído el Evangelio, quien se ha arrepentido de su pecado, ha sido perdonado por el Padre, al haber recibido a Jesucristo como Señor, Salvador, manifiesta públicamente que es su seguidor. Eso es el bautizo, en términos generales. La palabra bautizar proviene del término griego baptizo, termina con Z, o baptisma en latín, que significa inmersión, sumergir, hundir. De ahí que esta palabra también se ha empleado en el oficio de los teñidores, los que teñían lana o algún tipo de tela, donde sumergían totalmente en la tinta para que la pieza tomara el color que ellos deseaban, hasta quedar completamente teñida. Bueno, el bautismo representa la identificación estrecha del creyente con la fe cristiana. Quien ya se ha bautizado tiene que darse cuenta que esto lo tiene que tener bien fundamentado, porque al bautizarse se sumerge simbólica y visiblemente en Cristo de manera espiritual y su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, quien toma la decisión de bautizarse es porque se ha identificado plenamente con el Señor Jesús y su iglesia. De ahí la pregunta: ¿ustedes se han identificado con el Señor Jesucristo y la iglesia? ¿Sí o no? Bueno, de ahí entonces la otra pregunta es: ¿se bautizó consciente de esta identidad? Y si no lo ha hecho, bueno, ¿qué le impide que sea bautizado, verdad? En la enseñanza anterior sobre el bautizo y la llenura del Espíritu Santo, aprendimos el aspecto espiritual de ser inmersos en Cristo, ¿sí recuerda eso? Por su muerte vicaria en la cruz, y fuimos así también injertados al cuerpo de Cristo. Vamos a recordar dos escrituras que leímos. Leemos Romanos 6, a partir del versículo 3, dice: ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte. Yo se lo leo rápidamente. Dice: pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. O sea, esto significa que somos ahora nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque morimos de manera espiritual.
Y así fuimos muertos en Cristo, identificados en Cristo. Primera de Corintios 12:13. Aquí dice de esta manera, refiriéndose al cuerpo espiritual. Dice, porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos. Aquí las dos palabras, judíos como griegos, hablan de, primero, los religiosos de aquella época que sentían que la promesa era solamente para ellos, y Pablo les está estableciendo que la salvación es para todos, y por eso dice, tanto judíos como griegos. Decir griegos, como ya lo estudiamos, significaba decir paganos o gentiles. Por eso dice también, tanto esclavos como libres. Dice, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. De manera que estamos inmersos en el Señor y en su cuerpo, por el nuevo nacimiento. Y el bautismo de agua, entonces queda solamente en un acto voluntario, en obediencia a la palabra de Dios, que expresa exteriormente la transformación interior que el Espíritu está formando en usted. Y por eso puede usted obedecer. Ahora, bajo el nuevo pacto, el Señor Jesucristo, antes de partir en gloria, hizo un llamado, dejó un mandato a todo creyente que hubiese experimentado el nuevo nacimiento a bautizarse. Y precisamente nosotros vemos cómo después de haber partido el Señor, en el libro de los Hechos empezamos a ver precisamente el trabajo de los apóstoles que recibieron esta instrucción de llevarla a cabo. Vaya conmigo a Hechos 2:40, por favor. En el capítulo 2 del libro de Hechos, usted lo que va a ver es cuando en el Pentecostés el Espíritu Santo llenó ese espacio y bueno, se manifestó en los discípulos que estaban allí en ese aposento, y a partir de ahí vemos cómo Pedro toma la palabra y empieza a establecer el evangelio en las personas. Les empieza a hablar acerca de Cristo, les empieza a hacer una exhortación al arrepentimiento. Dice en el versículo 2, en Hechos 2, versículo 40, vaya conmigo hasta el 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Leído así de corridito, parece como que todo pasó en ese mismo instante, mis hermanos, pero este es un proceso. En ese momento las personas escucharon el mensaje, recibieron a Jesucristo, porque lo primero que escucharon fue el evangelio. Mire, después de la ascensión del Señor, este fue el primer contacto del evangelio con las multitudes. Y algo importante que vemos primeramente es el testimonio de los apóstoles, cómo hicieron las cosas de acuerdo a lo que el Señor mostró. Y también vemos la respuesta de la iglesia que estaban haciendo, o sea, de los que se iban incorporando. En el pasaje primero vemos en la exposición de Pedro un orden. Primero es la predicación del evangelio, luego la exhortación al arrepentimiento, y al final la invitación a quienes creyeron a bautizarse. Quienes se agregaron en ese momento fueron casi 3,000 personas, dice la Escritura. Como señal de su conversión, ¿qué hicieron? Entraron en comunión con la iglesia, perseverando en las enseñanzas de los apóstoles, participaban ya de las actividades derivadas de esta comunión, en el partimiento del pan, en reunirse a escuchar la palabra. Y entonces así es como vemos cómo el cuerpo de Cristo comenzó a dar vida. Ese es el nacimiento de la iglesia que se menciona como primitiva o neotestamentaria. Más adelante vamos a ver otro evento en referencia al bautismo. Acompáñeme a Hechos 8:26. Este es un pasaje que determina precisamente el mismo orden. Mire, dice así: un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, prepárate para ir al desierto del sur por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció. ¿Qué fue lo que hizo Felipe primeramente?
obedecer. Un hombre de Dios, con un mandato de Dios, haciendo lo que el Señor le dijo. Dice, y fue en el camino que vio a un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de Etiopía. Él era administrador de todos sus tesoros. Había venido a Jerusalén para adorar. Recuerde que muchos pues ya estaban cautivos por la palabra de Dios y se acercaban a adorar a Jerusalén. Empezaba a ver este tipo de manifestaciones y dice, ahora iba de regreso. Aquí estamos hablando de que este hombre pues hacía cosas de acuerdo a lo que la ley marcaba. El evangelio apenas se estaba esparciendo. Dice entonces, iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Esto nos indica que este hombre iba leyendo en voz alta. De manera que dijo este hombre, el etíope, ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Mire, aquí nosotros podemos ver algo que sucede comúnmente en quienes pues tenemos ese llamado ahora de llevar las buenas nuevas. ¿No ha sentido a veces la necesidad de compartirle el evangelio a alguien? No sabe ni por qué, pero de repente así como que el Señor le dice, ve y habla con esa persona, acércate a él. Y bueno, el Señor cuando te da ese don también de evangelismo y cuando tú eres obediente, ¿qué es lo que sucede? A ti te prepara para presentar el evangelio, pero también prepara el corazón de la gente a recibirlo. Ese es un orden de Dios, es la soberanía de Dios. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe, te ruego que me digas de quién habla el profeta. ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Y así sucede, mis hermanos. Hay personas que están deseosos de saber la palabra de Dios. Tienen una Biblia, se rigen incluso por algún tipo de fe, pero no hay quien les hable la verdad y están ansiosos porque alguien se las diga. Aquí te puedes ver tú en esas circunstancias. Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura. ¿A partir de dónde? De la escritura, la misma que el eunuco estaba leyendo, porque esa era la base. ¿Qué le empezó a decir? Y le habló también de las nuevas noticias en Jesús. ¿Qué hizo? Hablarle de quien el profeta estaba leyendo. Finalmente dice el versículo 36, en el camino encontraron agua. El eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? ¿Se imagina usted cuando Felipe le empieza a abrir la escritura, de qué manera le expresó la voluntad de Jesús? Le presentó evidentemente el evangelio, le habló del arrepentimiento y le habló también del hecho de ser inmerso en Cristo, le habló de la ordenanza de Jesucristo de ser bautizados. Y en ese momento el eunuco ¿qué hizo? Cuando vio un remanso de agua, aquí hay agua, dijo, ¿qué evita que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió, creo que Cristo es el Hijo de Dios. Y el eunuco mandó detener el carro, ambos descendieron al agua, Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, esto significa que se tuvieron que sumergir en el agua. Dice, el Espíritu del Señor llevó a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Esto describe perfectamente lo que representa el gozo de alguien que ha obedecido al Señor, que recibió las buenas noticias. Bajo el nuevo pacto, este pasaje es el más representativo con respecto al bautizo de agua llevado a la práctica, conforme a lo establecido por el Señor Jesucristo antes de partir a su reino. Pero también, si se da cuenta, muestra algo bien interesante, cómo el bautizo de agua está íntimamente relacionado con la salvación, donde también fuimos bautizados y llenos del Espíritu de Dios en el momento del nuevo nacimiento. Por eso, como testimonio, la iglesia primitiva lo que hacía era enseñarle a los nuevos creyentes la necesidad de bautizarse tan pronto ellos tenían una oportunidad de hacerlo después de su conversión.
¿Por qué? Porque el bautizo representa simbólicamente lo que sucede cuando usted recibió al Señor en su corazón. Cuando arrepentido de sus pecados decidió entregarle su vida y en ese momento espiritualmente murió, fue sepultado y resucitado con Cristo. ¿Qué significa, hermanos? Que ser identificados con Cristo es que cuando el Señor murió y resucitó, Él cargó con el castigo que cada uno merecemos. Y digo merecemos porque lo merecemos. O sea, no fuimos declarados inocentes, fuimos perdonados. Nos debe quedar muy claro. Y por la justicia del Señor que estableció en el sacrificio de Cristo, Él nos sustituye en la cruz y por eso fuimos justificados por la fe. Bueno, con este acto soberano, por la gracia y misericordia de Dios, de manera inmerecida, la muerte, sepultura y resurrección para quien ha creído en Él, ante los ojos de Dios, es como haber sido crucificado, muerto, sepultado y resucitado con Él. O sea, el hecho de que el Señor lo haya hecho y tú creas en Él, te lleva a tener la misma condición delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ve es el sacrificio de su Hijo. Y lo único que tú hiciste, ¿qué fue? Creer. En ese momento tú también eres muerto, sepultado y resucitado. ¿Qué dice la Escritura? A nueva vida. ¿Qué dice Romanos 8:1? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque en el instante en que nos rendimos al señorío de Jesucristo, mediante el nuevo nacimiento, nos identificamos espiritualmente con Él, con la iglesia, que es el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Por tanto, un principio es este: la iglesia no es una denominación, no es un edificio, sino que es la suma, el conjunto de todos los verdaderos cristianos nacidos de nuevo en el mundo durante todos los tiempos. ¿Te das cuenta de la cantidad de hermanos en la fe que tienes, mi hermano? Desde el principio y los que vendrán, que compartan tu misma fe, son tus hermanos. Y el bautismo, como símbolo visible de una transformación espiritual e invisible, es algo así como una dramatización de la realidad espiritual que ocurrió el día de tu nuevo nacimiento. Cuando moriste al pecado, que fuiste sepultado en agua para salir resucitado a nueva vida. Entendiendo esto, vamos a ver un primer dogma que se ha levantado y que lamentablemente engaña a mucha gente. ¿Qué avala o justifica bautizar a una persona que no se ha entregado a Cristo, que no ha creído el Evangelio, ni se ha arrepentido, que aún está en su pecado? ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? Porque solamente los que han tenido la experiencia espiritual del nuevo nacimiento, pues pueden bajar a las aguas del bautismo. Lo contrario, si alguien lo hizo de otra manera, solamente fue una representación falsa de algo que casualmente hicieron, ya sea debido a las circunstancias o por una mala dirección espiritual, y lo único que hicieron fue remojarse, se quitaron el calor. Como lo que sucede en la tradición, donde dicen que el bautizo es para incorporar a ese bebé a la iglesia. Cuando ese bebé no es consciente de nada, no puede decidir nada, ¿verdad? No puede discernir nada, incluido el pecado. O en determinados movimientos religiosos humanistas o incluso denominaciones cristianas, pero con posturas doctrinales respecto al bautismo fuera de contextos bíblicos, donde ya sea por conveniencia a la membresía o para mantener control sobre las personas, consideran el bautizo como parte de la salvación, sea para completarla o como detonante para que alguien sea salvo. Incluso son estas mismas doctrinas las que hablan de que las obras te permiten la salvación o la conservan o la sostienen. Bueno, todo esto es una aberración, porque significa atribuirle poder salvífico a las obras humanas y le están restando importancia a la perfecta obra de redención que Jesucristo consumó en la cruz.
¿Sí se da cuenta? No es por obras, mis hermanos. Y lo más lamentable es cuando por intereses personales o dependencia a determinada denominación, doctrina o creencia tradicional, minimizan y toleran la gravedad del pecado, que es lo que nos separa de Dios. No disciernen las consecuencias de la condenación eterna a causa de sus intereses, y solamente lo que hacen es evidente una carencia del conocimiento de Dios, de la santidad y de la integridad del Señor y de su justicia. Es como cuando alguien adquiere o se contagia de una terrible enfermedad, pero no quiere ir al médico. Y acabamos de vivir una tragedia durante 2 años al respecto, de muchos que no creían lo que estaba pasando, o que decían que era un complot, o que decían que era algo extraño. Mismos creyentes, iglesias completas pensando que era la marca de la bestia, que los tiempos finales se acercaron. Bueno, todo eso lo explicamos en su momento y los llevamos de la mano a que no se dejaran llevar por esas doctrinas. Pero hay quien no le gusta, no quiere ir al médico, no le gusta tomar medicinas, mucho menos que le pongan una inyección. ¿A quién le gusta que le pongan inyecciones? A nadie, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando por los síntomas o los padecimientos se da cuenta de la gravedad de la enfermedad? Busca desesperadamente algo que le alivie, pero sin dolor. Ese es el primer paso. Pero que no me duela. Y hasta paga por algún placebo. ¿Sí sabe lo que es un placebo? Algo que solamente va a fingir que va a tomar el lugar de una verdadera medicina, pero que no le va a sanar completamente, y hasta puede llevarlo a perder la vida. Eso lo acabamos de experimentar. Tómate un tecito, haz esto, haz aquello, y ya cuando llegaban al hospital ya era irremediable. Espiritualmente es lo mismo, mis hermanos. La Biblia nos muestra la terrible condición que como seres humanos sufrimos. Estamos terriblemente contagiados de una enfermedad mortal de rebeldía, de orgullo, de soberbia contra Dios, que nos hace ignorar su voluntad. Esta se llama pecado. Sin embargo, con actitud orgullosa, hay quienes prefieren depender de lo que les permita vivir sin sufrir pérdida de lo que les produce placer. Por eso buscan parar de sufrir y hasta quieren aprender portugués. Prefieren pagar por una doctrina, sistema religioso o filosofía mundana que le lleve a seguir teniendo satisfacciones temporales, pero que le van hundiendo hasta el final de sus días, hasta una perdición eterna. Y con corazón endurecido niegan su condición de pecado, defendiendo lo que piensan, lo que hacen, lo que dicen, de modo que cuando son descubiertos, confrontados, se intentan justificar, se comparan con los demás pretendiendo no ser tan malos. Bueno, el Señor nos muestra la enfermedad, pero también nos muestra su misericordia, la medicina. La palabra de Dios afirma la condición y naturaleza caída del hombre, pero también muestra su gracia, su dádiva de amor como la única medicina, le voy a llamar de esta manera, de manera metafórica, para tan mortal enfermedad. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esa es la enfermedad. Todos pecamos, ¿cierto o no? Bueno, versículo 24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está la medicina. Y hace más de 2700 años el profeta Isaías exclamó en Isaías 53:6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Enfermedad. Pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Medicina. El Señor se complació, mis hermanos, en salvar a la humanidad por misericordia, porque siendo santo y justo, Él se ve obligado a juzgar y castigar al pecador, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Bueno, pero ¿habrá quien se dé cuenta de esto? O sea, ¿ha reflexionado realmente que el castigo merecido es la condenación eterna, mis hermanos? ¿Realmente ha reflexionado que si Jesucristo no hubiese venido a pagar, a redimirnos con su sangre, todos estaríamos condenados
con el infierno por destino eterno? Y aun que eso hubiese sucedido, ¿Dios sería justo? ¿Sí ha reflexionado en eso? Se quedó así como un poquito, porque es nuestra realidad. Pero qué bueno que el Señor mandó a su Hijo, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesús, porque la medicina del Señor a tan terrible enfermedad de muerte fue su dádiva. Sin embargo, sigue siendo rechazado por quienes no quieren reconocer su condición, porque no les agrada ser exhibidos de sus carencias, de su pecado. Ante esa realidad, vemos la misericordia de Dios. ¿Cómo fue posible que un pecador pueda ser salvo? ¿Cómo un Dios justo está dispuesto a perdonar a quien tanto le ha ofendido? ¿Cómo puede acercar a Él a alguien contaminado de la suciedad del pecado cuando no podríamos siquiera acercarnos a un Dios santo? Bueno, la respuesta está en su gran amor, en su carácter perdonador. Por eso, extendiendo su gracia, su misericordia y sin hacer de lado su justicia, tomó la iniciativa para salvar al hombre. ¿Por qué digo sin hacer de lado su justicia? Porque en Cristo cumplió su justicia. Ahí fue donde se condenó el pecado. ¿Por qué hizo esto el Señor? Por su amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, ¿verdad que es bien claro? Que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el versículo 17? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Más claro? Pero usted está de este lado. No se ponga como que estuviera del otro. Los veo así como medios. Bueno, es que es impresionante ver la misericordia de Dios, yo lo entiendo. De manera que al enviar lo más preciado, Jesucristo, su Hijo, Dios el Padre manifestó su profundo deseo de salvar a la humanidad de la ira venidera, de la condenación eterna. Y para que esto fuera posible, Dios mismo encarnado en la persona de Cristo, tomó sobre Él el pecado del mundo, recibió en su persona el castigo que merece cada uno de nosotros por nuestra transgresión, pagando lo impagable para nosotros. Dele gracias a Dios, mi hermano. Este es un milagro. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido salvos. Mire para lo que el Señor nos ha levantado. Porque hemos muerto, ¿a qué? A los pecados, para vivir la justicia de Dios. ¿Usted ha muerto a los pecados, mi hermano? Bueno, con todo este conocimiento, porque apenas esta fue la plataforma para poder llevarlos al conocimiento de lo que es el bautizo de agua, o sea que fue la introducción, apenas empiezo a predicar. Con todo este conocimiento, hay quienes se aferran a creer que para ser salvo son necesarias sus obras personales. Algo así como si la vida fuese una balanza donde las supuestas buenas obras se ponen en un lado, las malas en el otro, y se van contrarrestando. ¿Usted cree que eso es en el reino de Dios? ¿Es el carácter de Dios? No. Isaías 64:6, vaya conmigo. Para quienes creen que sus obras cuentan algo. Les recuerdo que estoy leyendo una versión de Reina Valera actualizada. Isaías 64:6 dice así, ¿ya la tiene? Todos nosotros, ¿quiénes somos todos nosotros? ¿Nos incluye? Sí. Todos nosotros somos como cosa impura. Fíjese, nos dice cosa impura. Y todas nuestras obras justas, o sea, que nosotros pensamos que son justas, como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. Esa es la condición del hombre y sus obras, como trapos de inmundicia delante de la obra perfecta del Señor. De manera que nuestras obras, por buenas que sean, jamás nos podrán salvar. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de ustedes, pues es don de Dios. Aún la fe que te sostiene es don de Dios, mi hermano. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios,
creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, sí vas a andar en buenas obras, sí vas a hacer buenas obras, pero porque eres hijo de Dios, porque el Señor ya las estableció anticipadamente para que tú camines en ellas. O sea, ni son tus obras, ni tú las pensaste, ni eres tan genial ni tan creativo. Simplemente eres dócil a la palabra de Dios y eres llenado por la guianza del Espíritu Santo, si eres sensible a Él. Entonces piensa en esto: si alguien pudiese ganarse el perdón y la salvación por sus propios recursos, méritos o esfuerzos, entonces ¿qué sentido habría tenido la muerte redentora de Cristo? ¿A qué vendría? Por lógica. Entonces ninguna obra, ni mérito, ni esfuerzo, ni recurso personal puede salvar, ni la membresía a una iglesia, ni la asistencia fiel a la congregación, tampoco leer la Biblia, como quienes dicen, léete de un capítulo diario, 3 salmos, 2 proverbios para que para que agrades a Dios. No, mi hermano, no. Tampoco orar. Si no oras más de 1 hora, no es oración. No, sabemos que tenemos que orar. Tampoco tomar la cena del Señor te hace salvo, ni ofrendar, ni diezmar, ni ayudar al necesitado, y por supuesto tampoco bautizarte. Ahora, no estoy diciendo que todo esto que acabo de mencionar sea innecesario. Al contrario, es importante cumplirlo, es importante vivirlo, porque son deberes cristianos que debemos hacer porque formamos parte del cuerpo de Cristo, es parte de nuestra vida de fe. Pero entendiendo algo, nada de eso nos puede salvar, ni nos puede llevar a sostener nuestra salvación, a conservarla, aunque sean hechas con mucha sinceridad y sacrificio, como dicen algunos. Es que lo hago de todo corazón. Qué bueno que lo hagas de todo corazón. Pero si ya lo estás haciendo pretendiendo el favor de Dios, ya no fue de todo corazón. Ya quisiste hacer una inversión para cobrársela a Dios, y Dios no es un banco. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Lo habían pensado así? Bueno, ¿qué dice Tito 3:5? Acompáñame a esa escritura. Estamos fundamentando nuestra fe, mis hermanos. Libro de Tito, uno de los discípulos de Pablo, también pues fue pastor en Asia. Dice Tito 3:5, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, sí, muchos están dispuestos a querer hacer cosas que se ven justas para ganar su salvación, pero dice Tito, no por esas obras, sino por su misericordia, por la salvación en Cristo Jesús. Y por eso muchos preguntan, bueno, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De qué se trata esto? Mire, hubo un hombre impío, rudo, incrédulo en los tiempos de Pablo. Él era carcelero en la prisión de Filipos, y por el testimonio de hombres de Dios, en medio de su desconcierto, de su desesperación, hizo esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 16, por favor. El contexto: Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio, fueron acusados por algunos que pues les hicieron perder un negociazo, ¿verdad? Había una muchacha que estaba poseída, que adivinaba, y pues Pablo pues ahora sí que la confronta a quien estaba haciendo esto en su corazón, y pues esta mujer dejó de hacer eso y los acusaron. Los llevaron a la cárcel, le dicen al carcelero: me los dejas bien cautivos en el último rincón de la cárcel. Ellos empezaron a cantar himnos, no empezaron a decir, pero ¿por qué a mí, Señor? Pues si yo soy tu siervo, soy tu evangelista, mira nada más. Estábamos predicando el Evangelio y ahora nos tienes en la cárcel, qué injusto eres. No, ellos comenzaron a cantar salmos. El Señor en respuesta mandó a hacer un terremoto, un evento natural. La cárcel se está desplomando.
Pablo y Silas lo que hacen es sacar a los presos de donde venían y meterlos en una sola de los lugares de esa cárcel. El carcelero, al ver esta situación, dice: ya se fugaron los reos, se quiso suicidar. Pablo le dice: no te hagas daño, todos estamos acá. Fíjese lo que hace un hombre de Dios cuando es honrado, cuando es íntegro, sobre todo cuando es sensible a la voluntad de Dios. ¿Usted cree que fue casualidad que ellos fueran presos? Había algo que el Señor tenía preparado: llevar el evangelio. Así que cuando a usted le suceda algo, mi hermano, no pregunte por qué le está pasando algo, sino dése cuenta de su entorno, de lo que le está demandando el Señor. Después de esto, dice el capítulo 16, ahora sí voy a entrar a la escritura de lleno. Primero quise ponerlos en el contexto, versículo 30. Sacándolos afuera les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él había visto un milagro, él había visto un testimonio. Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Sí, esta es una promesa. Y hay muchos que dicen: no, es que la promesa de Dios es que si yo creo en el Señor, mi casa por default, mis hijos por default son salvos. No, mis hermanos, no nos confundamos. Aquí lo que está haciendo Pablo es decirle: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Porque cuando uno cree, se convierte en el instrumento para que en su casa llegue el evangelio, y entonces los que están en esa casa comiencen a creer. ¿Ya se dio cuenta cuál es el proceso? Bueno, versículo 32: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Primero fue la promesa, pero ahora vamos a la práctica. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Les hablaron del evangelio, les presentaron a Jesucristo. Dice, versículo 33: en aquella hora de la noche los tomó consigo, les lavó las heridas de los azotes, y él fue bautizado enseguida con todos los suyos. Les hizo entrar en su casa, les puso la mesa, se regocijó de que toda su casa había creído en Dios. Esto fue un milagro. El Señor había preparado el corazón de esta familia para recibir el evangelio. La iglesia estaba dando señales de vida, y para eso se necesitan también siervos sensibles a las necesidades espirituales de los demás. ¿Ustedes creen que alguien da algo por los que están afuera? ¿Alguien dio algo? ¿Pensaba que tú ibas a ser cristiano, que tú ibas a cambiar tu forma de pensar y de vivir? No, mi hermano, todos venimos del mismo lodo. Porque creer en Jesús es más que creer que existió como un guía espiritual, un iluminado o un filósofo, como muchos lo dicen. Sí, pues yo creo en Cristo, de manera religiosa creen en Cristo, lo traen colgado en el pescuezo, en el cuello, perdón. Sí, porque luego dicen, y luego esto sale así como muy lejos. Creer en Cristo es reconocer que Él es el Hijo de Dios. No solamente que fue una persona que pisó esta tierra. Creer en Cristo es creer que solo en Él hay salvación, que cargó con nuestros pecados, que sufrió el castigo que merecemos. Entonces, ¿qué relación tiene la salvación ganada por Cristo en la cruz con el bautizo de agua, cuando bautizarse solamente es una evidencia de haber nacido de nuevo? Bueno, mis hermanos, simplemente el hecho de que tú, al creer en Jesucristo, ahora quieres caminar con Él. La vida eterna es para quien, poniendo su confianza en Cristo y su obra de redención en la cruz, le hace Señor y Salvador. Pero de ahí todo lo demás tiene que ver con tu vida cristiana. Pero la obra de Jesús, como dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen, dice, les dio derecho de ser hijos de Dios, los cuales nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Fue el mismo Dios el que les dio la salvación a todos los que ahora estamos aquí, mis hermanos. Por tanto, la salvación no depende de ser bautizado o no. Aunque debido a la manera como se redactan ciertos versículos, parece como que el bautizo fuera una acción rápida, o sea, inmediata a la conversión. Y los usan para enseñar que el bautizo es necesario para ser salvo. De ahí la importancia de ir a los contextos de cada pasaje
de cada carta, de cada parábola, de cada enseñanza que leemos en la Biblia de una manera correcta. Vamos a ver algunas más de las que hemos visto que nos permitan afirmar este conocimiento. Y vayan, yo creo que a la principal, Mateo 28, 19, que es cuando el Señor deja esta encomienda. Mateo 28, 19. Dice así: por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se nota que son instrucciones que tienen un orden? Sí. Primero los envía a ser discípulos, es decir, a predicar el Evangelio para que haya creyentes salvos. ¿Sí se da cuenta? De ahí, estos discípulos que ya están comprometidos, que forman parte del cuerpo de Cristo, bautizarlos para mostrarles la necesidad de hacer pública su identidad como cristianos. Ese es el proceso. Ahora, en esa condición espiritual, enseñarles y fundamentarles en la palabra para ser edificados y santificados en la verdad. Primero es la exposición del Evangelio para que sean salvos, para que el Espíritu Santo llene su vida y entonces comprendan las Escrituras. Pasar por alto este orden ha generado mucha frustración cuando se espera que un inconverso entienda y atienda la palabra o viva como cristiano. No se imagina la cantidad de personas, hermanos, que me hablan por teléfono porque su esposo, su esposa, su hijo, su tía, pues no quiere vivir como creyente. No, es que no entiende las Escrituras, y por más que le digo, pues y no lo va a entender. Es una obra espiritual. ¿A nosotros qué nos corresponde? Predicarles el Evangelio, plantar la semilla. ¿Quién es el que da el crecimiento? ¿Quién es el que hace nacer? El Espíritu de Dios. Porque precisamente este orden lo vemos en diversos pasajes del libro de los Hechos, comprobando que el bautizo no hace nacer de nuevo, ni convierte en discípulo a nadie, sino que solamente muestra que es un cristiano que desea obedecer. Si la salvación dependiera del bautismo, no habría esperanza para quien, arrepentido de sus pecados, pues no encontrara quien lo bautizara, o se esté muriendo sin acceso a un charco de agua, como aquel ladrón que pidió a Jesús en la cruz que se acordara de él en su reino. ¿Se acuerda de él? Sin embargo, ¿qué hizo el Señor? Le dio la seguridad que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Lo que podemos ver en el contexto del pasaje es que este hombre, en la reprensión que hace al otro ladrón, primero confiesa su condición de pecado cuando le dice: ni aún en esa condición eres capaz de reconocer. Nosotros sí hemos hecho malo, pero este es inocente. Primero reconoce su pecado. Después dice: él no tiene nada que hacer aquí. Reconoce a Jesucristo como Señor cuando le dice: Señor, te ruego que te acuerdes de mí. Te pido un lugar contigo en tu reino. Una oración que surgió del corazón. Por las condiciones, al estar crucificado, resultaría imposible para el ladrón recién convertido. Acababa de nacer de nuevo, mis hermanos. No le podría ser posible bautizarse. Sin embargo, recibió la salvación. Se imagina a Jesús diciéndole: pues todo está bien, pero si no te bautizas, olvídate de entrar en el paraíso. Es evidente que si este hombre arrepentido hubiera tenido la oportunidad, si hubiera tenido vida terrenal, se hubiera bautizado. De manera que este es un caso muy claro en la Biblia de un hombre salvo sin ser bautizado. Esta creencia que afirma la validez o necesidad del bautizo para salvación, de ahí les decía yo que proviene de la misma doctrina que afirma que la salvación se gana o se conserva por obras. Si la salvación dependiera de nuestro comportamiento, tampoco podríamos tener la certeza de ir al cielo, mis hermanos. ¿Cómo saber si vivimos lo suficientemente fieles para tener garantizada la salvación? Si dependiera de tus actos la salvación, ¿estarías seguro de tu salvación? No. Siempre había la posibilidad de perdernos, porque caemos en pecado. Sin embargo, ser salvos significa ser dirigidos por el Espíritu Santo.
y nos permite tener los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Caminar conforme a la voluntad de Dios, como les hablaba en la enseñanza anterior de ser niños. Discernir entre bien y el mal, no identificar entre bien y el mal. Porque es bien fácil decir, yo sí sé lo que es bueno y sé lo que es malo. Sí, pero si tú disciernes lo que es bueno y disciernes lo que es malo, entonces dices, por discernir lo que es malo no lo hago porque sé que trae consecuencias. Entonces el que tiene ejercitados los sentidos en este ejercicio está madurando en la fe. De ahí comprender que la salvación no depende de nuestro comportamiento, sino de la obra de Cristo en la cruz, y no podemos añadir nada a lo que el Señor ya consumó. ¿Está de acuerdo? Juan 3:36. Dice así, solamente unas escrituras para afirmar lo que estamos estudiando, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. ¿Podría usted creer que está hablando de usted? ¿Sí? Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Por tanto, ¿quién puede anular lo que Dios ha hecho? ¿Quién puede añadir o quitar algo a la perfección de la obra de Cristo en la cruz? En otras palabras, ¿quién puede hallar deuda donde todo ha sido pagado? ¿Se da cuenta de eso? La salvación es tan verdadera que parece increíble que sea real, mis hermanos. Como también es cierto que nadie merece esa salvación. Pero si dependiera de la fidelidad de cada creyente o de sus obras, ninguno la obtendríamos. En la Escritura hay pasajes que parece que la salvación es por obra, como una expresión de Jesús que se ha usado para creer sobre esta necesidad de hacer algo para conservar la salvación. ¿Sí ha leído usted esta frase que dice el que persevere hasta el final será salvo? ¿Sí? Bueno, esto lo encontramos, estas palabras, en Mateo 10:22, en Mateo 24:13 y en Marcos 3:13, se lo digo como referencia. Y esta se puede aplicar a los creyentes que van a vivir el tiempo de la tribulación. Hay que ver el contexto completo, eso ya lo hemos estudiado. Sin embargo, el Señor sí desea que cada creyente persevere en sus caminos, ese sí es un hecho, pero no para ser salvo, porque no depende de nuestra perseverancia. Sin embargo, ¿por qué podemos perseverar? Precisamente porque somos salvos. La perseverancia surge de lo que el Espíritu Santo está haciendo en ti, y eso es lo que hace que tú puedas caminar, continuar. ¿Has caído? ¿Te has desanimado? ¿Te has desalentado? ¿Por qué crees que sigues de pie? Porque hay algo que te sostiene. Aunque también se dan casos de quien se ha rendido o que ha apostatado de su fe, y es lamentable. Pero ¿qué sucede cuando un creyente se aparta o cae o comete pecado? ¿Perderá su salvación? No, mis hermanos, lo que pierde es su comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Él. Pierde el gozo de su relación con el Señor, como le decía el salmista David. Él estaba abatido hasta de sus huesos, decía, renueva los huesos que has abatido, no hagas que pierda yo el gozo de mi salvación. Él sabía que su relación con Dios estaba rota. Entonces, ¿qué hacer inmediatamente después de que tú has caído? Bueno, confesar tu pecado, arrepentirte. El Espíritu Santo te va a llevar a eso. ¿Cuántos han caído, mis hermanos? ¿Cuántos han pecado? No levante la mano. Y cuando usted ha hecho lo malo delante de Dios, ¿cómo se ha sentido? ¿Verdad que no puede estar bien? Y está inquieto, está impaciente, no sabe qué sucede. Y el Señor le dice, estás en este pecado, estás cometiendo esto, estás tratando de esa manera a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No es correcto lo que estás haciendo. Tienes que regresar al camino. Bueno, expresa ese pecado con corazón arrepentido y el Señor te va a perdonar, Él es fiel. Primera de Juan 1:9 dice así, anótele, Primera de Juan 1:9.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. O sea, necesitamos ser honestos con nuestra propia conducta. El Señor conoce todo de ti y de mí. Otro pasaje, vamos a leer otro pasaje que también ha sido interpretado por algunas denominaciones cristianas a conveniencia, dando por implícito o agregando algo por querer demostrar sus propias convicciones. Vaya conmigo a Mateo 16:15, y este es el texto paralelo que leímos de Mateo 28:19, cuando el Señor ya está por partir a su reino. Mateo 16:15. Cuando ya lo tenga, dígame ya. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree, y estas personas de esta doctrina dicen, y se da por implícito que no se bautizó, será condenado. Mire, la persona que cree, ¿qué hace? Obedece y en su momento se bautiza. Por eso dice, el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree, simplemente porque no cree, ¿qué sucede? Ha sido condenado, ya lo hemos leído. Entonces, pero a esta doctrina dice, pero se da por implícito, no cree y no se bautizó. Entonces no podemos agregarle a la Escritura nada, mis hermanos. Bueno, voy a hacer mención de algunos argumentos que se levantan en torno al bautizo y que muchos por eso se han querido bautizar o los han obligado de alguna manera, aunque no son creyentes. Dice, me quiero bautizar para estar más seguro de mi salvación. No sé si alguien pasó por esto. Bueno, ya vimos que si el bautizo no es una condición para ser salvo, entonces tampoco añade seguridad a nuestra salvación. ¿Estamos en eso conscientes? Bueno, me quiero bautizar para recibir el Espíritu Santo. Hay doctrinas que te dicen, si no te bautizas, no recibes ni eres lleno del Espíritu Santo. Bueno, también ya aprendimos que el creyente recibe el Espíritu Santo en el momento de su conversión. En ese momento tú eres sellado por el Espíritu Santo, por tanto es imposible que un verdadero cristiano no tenga el Espíritu Santo. Y no vas a hacer con el bautizo que el Espíritu Santo llegue. Quieren hacer alusión al bautismo de Jesús, donde el Espíritu Santo desciende visiblemente y el Padre expresa palabras de complacencia por su Hijo. Eso es algo muy diferente. Él era el Hijo de Dios agradando al Padre. Dice la Escritura en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así de claro. Simplemente si no lo tienes, no eres de Él. Hay quien dice, me quiero bautizar para sentirme más cerca de Dios. El bautizo solamente es un paso de obediencia. Eso a usted le va a traer gozo por obedecer al Señor, pero no le acerca más a Él. Mire lo que dice Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿se requiere el bautizo para esto? ¿Para acercarse a Dios? ¿O simplemente la gracia de Cristo es suficiente? Me quiero bautizar para no tener tantas tentaciones. Hasta algunos se están riendo. Dice 2 de Timoteo 3:12, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. O sea, ¿sabe lo que es vivir piadosamente? Caminar con el Señor. ¿Quién quiere vivir así? Bueno, va a recibir diversidad de circunstancias que le van a probar su fe. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Tentación lo puede pasar, se traduce como prueba también. Pero fiel es Dios,
que no los dejará ser tentados más de lo que ustedes pueden soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. O sea, ninguna tentación que no sea humana. Si fuera sobrenatural, pues el Señor sería injusto. Sobrenaturalmente usted podría soportar algo, ¿no? Bueno, ¿quién llevó a Jesús, nuestro Señor, al desierto para ser tentado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿el Espíritu Santo es para no caer en tentación? No, mis hermanos. También el Señor permitió en Pablo un aguijón de parte de Satanás, y cuando le rogó que se lo quitara, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Y qué dijo Pablo? No, a mí me lo quitas porque me lo quitas, y lo declaro, lo decreto y lo confieso. No, mis hermanos. Pablo simplemente se alegró y dijo: entonces ahora me alegro en esto, me regocijo, y cuando soy débil, fuerte soy, porque es cuando el Señor actúa con libertad, cuando yo ya no tengo nada que hacer, cuando le doy la gloria. De manera que no debemos temer y solamente confiar en el oportuno socorro y caminar en obediencia con el Señor. Me quiero bautizar para ser miembro de una iglesia o pertenecer a una denominación o una institución religiosa. Mis hermanos, eso es una aberración. La única membresía delante de Dios, si ésta existe, es ser miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo cuando nos entregamos a Él, cuando nacemos de nuevo. Ahí somos inmersos en el cuerpo. El bautismo no nos puede hacer miembros del cuerpo porque ya lo somos desde el nacimiento. Tampoco nos hace miembros de una denominación o institución creada por hombres. Y precisamente al ser por hombres creada es para mantener un control sobre la vida y la cartera de las personas. No sé cuántos cayeron en esta lamentable situación. Ser bautizado te identifica públicamente como seguidor de Cristo. Las obras no te pueden hacer salvo. Ninguna manda, ninguna indulgencia, nada que no esté fuera del sacrificio de Cristo. ¿Cuántos hicieron excursiones bajo estos calores intensos hasta las lejanas tierras de San Juan para ganar algo? Y solamente ganaron ampollas y pues quizás comieron cajeta, pero de ahí no pasó. Una última pregunta para terminar. Entonces, ¿qué hay respecto al bautizo de los bebés? Porque luego eso también como que queda un poquito en el ánimo de muchos. La Biblia solamente narra cómo José y María presentaron a Jesús, bebecito, en el templo conforme a la ley de Moisés, en Lucas 2:22. Tiempo después vemos a muchos padres trayendo a sus hijos a Jesús para que Él les impusiera sus manos y orara por ellos, en Mateo 19:3. Entonces, bajo ese contexto, como iglesia, lo que hacemos es presentar al Señor a nuestros hijos pequeños, pidiendo la bendición sobre ellos y sabiduría para que sus padres les sigan instruyendo en el camino de la fe. Pero al ser una decisión fundamentada en convicciones, la fe, será hasta que el niño crezca, cuando él mismo tenga que tomar la decisión primero de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, luego de cumplir sus deberes cristianos, incluido su bautizo. Mientras tanto, el trabajo es de sus padres, de la iglesia. ¿Sí queda claro, mis hermanos, entonces lo que representa el bautizo? Después de lo expuesto y aprendido en este momento, entonces, primera pregunta: ¿cuál es tu condición espiritual delante de Dios en este momento? ¿Te reconoces como un nacido de Dios que ha entregado su vida al Señor, que está siendo guiado por el Espíritu Santo y es sensible a ese llamado? Si te llegaste a bautizar, ¿estuviste consciente del paso que diste, identificado con Cristo y el cuerpo, o solamente te remojaste? ¿Estás convencido que Jesucristo pagó por tu pecado en la cruz? ¿Estás identificado con su muerte y resurrección? Bueno, si es así y aún no te has bautizado, ¿qué impide que en obediencia al Señor tomes la decisión de ser bautizado para hacer pública tu fe y tu identidad ante Dios, la iglesia y la sociedad? Pero es un paso voluntario, mis hermanos. Aquí lo más importante es que tú te afiances en la convicción de que tú eres salvo por gracia,
que la cruz fue suficiente, que nuestro Señor hizo todo en esa cruz y que nosotros solamente lo que somos es hombres y mujeres perdonados, que deseamos caminar como Cristo caminó y que el Espíritu Santo se está encargando de que nuestro corazón sea lleno de Él. Así que, mis hermanos, yo les invito a que hagamos una oración. Si se pueden poner de pie, por favor. Y en gratitud al Señor le digamos con todo nuestro corazón: muchas gracias. Levántate en una actitud de respeto, de temor reverente al Señor. Puedes expresarle desde lo profundo de tu corazón lo que piensas, lo que sientes. Él sabe lo que tú necesitas, mi hermano. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que siempre llega a tiempo, que nos afirma. Y hoy nos afirmamos en la fe, Señor. Hoy hemos entendido que nuestra salvación es segura, tan segura como que tú entregaste tu vida en la cruz, tan segura como que tú fuiste sepultado, resucitaste y ahora estás en gloria. Y ahora nosotros solamente, Señor, queremos caminar esas huellas que dejaste, guiados por tu Santo Espíritu, convencidos de que somos dependientes de ti, Señor, llegar a la meta, perseverando, entendiendo que tú siempre pondrás los medios, los recursos, las salidas, para que cada tentación, cada prueba, cada circunstancia podamos pasarla, Señor, confiados en que tú siempre estás con nosotros, que tienes control sobre todas las cosas. Así que, Señor, muchas gracias por esta salvación en Cristo Jesús. Y para mis hermanos que desean dar ese paso de fe, de hacer público este conocimiento, esta convicción, Señor, yo te pido que les des esa convicción plena de que lo que van a hacer es una honra a ti, Señor, porque obedecerte es honroso. Así que, Señor, gracias, y te pedimos tu bendición. Lleva a mis hermanos con bien a sus hogares, guárdalos de todo mal, conserva esta fe, que crezca, afiánzalo, Señor, para que jamás se aparten de ti. Y gracias por todo, en el nombre bendito del Señor Jesucristo. Muchas gracias por tus bendiciones y tu misericordia. Que Dios les bendiga y les acompañe, que Dios les guarde y el Señor haga resplandecer su rostro en ustedes. Vayan con el Señor. Vamos a alabarle. Dios les bendiga.